Endrick, la cronología de su historia y su situación actual en el Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vídeo que me da mucha pena hacer porque vamos a tocar el tema de Endrick, que ya sabéis que es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho porque tenía muchas esperanzas puestas en él. No podía ser de otra manera, yo creo, porque ahora voy a ir cronológicamente explicando cómo ha sido su historia. Era un jugador absolutamente espectacular. Como pongo en la miniatura, es una bomba desactivada, porque me parece que es una auténtica bomba este jugador, pero que el propio Real Madrid, con las decisiones y no decisiones que se han ido tomando, la ha desactivado. Esta es la realidad y tenemos que asumirlo. Lo primero es deciros cómo llego yo a este jugador, porque creo que es algo interesante, y es que la primera vez que oigo o que veo a este jugador es en enero del 22, si no me equivoco, 8 de enero del 22, en el que me sale un clip en Twitter de un gol de un chaval que jugaba en Brasil, que digo, joder, vaya golazo. Es un jugador que parte desde la posición del 9, va a presionar al central, se tira con todo intentando robar el balón, no lo consigue, el lateral derecho falla el pase, le cae a él y se mete hacia adentro, metiéndose hacia adentro pugna con el defensor y lo deja en el suelo, le llega otro defensor, le hace un autopase, se va hacia afuera y ante la salida del portero casi sin ángulo se la pica y digo, vaya pedazo de jugador, ¿no? Luego me entero de que tiene 15 años. Claro, ahí se me vuela la cabeza, digo, pero ¿cómo que 15 años? Si es una auténtica barbaridad. Pero es que poco después veo un clip de nuevo de este jugador, poco después, ese día, ya digo, porque había sido un día en el que metió 2 goles, pues vi ese primero, luego veo el segundo en el que lo coge en el pico del área derecho, se abre hueco metiendo brazo al defensor, que es lo que más me impactó de esa jugada, porque luego encima saca un cañonazo tremendo con la zurda al palo largo, que acaba en gol, como digo, y es impresionante, pero que con 15 años tenga ya esa madurez o esa inteligencia de 9 curtido en 1000 batallas, de meter el brazo para abrirse la posición de golpeo, yo me quedé absolutamente flipando. Y esa es la primera vez que me topo con Endrick, como digo, ya con 15 años. Y desde ese entonces ya dices, a este jugador hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ir viendo los pasos que va dando porque es una auténtica barbaridad, se está viendo. Bueno, pues Endrick empieza a alternar titularidades con suplencias, que hace un torneo sub-17 absolutamente espectacular, luego también va con la sub-20, empieza a debutar con la primera plantilla de Palmeiras, pero en esas, pues bueno, te encuentras a un entrenador que no termina de confiar en ti, hay muchos entrenadores que les hace gracia esto de estar de tratar de cierta manera ciertos fenómenos, especialmente cuando son muy jóvenes, para luego decir, yo fui su entrenador, tal, ese tipo de cosas. También había una serie de jerarquías en el vestuario, en fin, un chaval de 16 años, pues no era fácil de manejar esa situación. Aún así, el chaval, en base al talento puro, se fue haciendo hueco. Y ya digo que el chaval pues se iba abriendo hueco en el equipo titular, pero entraba, salía, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero es en el final del 2022 cuando cambia por completo la carrera de Endrick. De hecho, es cuando lo ficha, cuando lo hace oficial ya el Real Madrid. Lógicamente ya se estaba viendo, ya estaban habiendo rumores sobre que lo quería el PSG, lo quería el Barça, lo quería el Madrid, lo querían todos los grandes, obviamente, porque era un jugador que saltaba a la vista, que con 15, 16 años era una auténtica barbaridad. Y en ese final de 2022 lo que pasa es que, sobre todo a raíz de un encuentro, como digo, la carrera de Endrick cambia por completo. El partido al que me refiero es el Botafogo 3, Palmeiras 4. Botafogo llegaba a ese partido líder y el Palmeiras segundo. Es decir, era un partido absolutamente trascendente. Si el Palmeiras quería realmente competir esa liga, ese partido era absolutamente clave. ¿Qué sucede? Endrick es titular y en el descanso Botafogo va ganando 3-0. Y lo que hace Endrick en esa segunda parte es absolutamente antológico. Repito, su equipo va perdiendo 3-0 y en el minuto 49 coge Endrick y en una jugada totalmente individual la coge en el sector izquierdo del ataque, se mete entre dos con un amago, con pura potencia, luego se va hacia el área, se mete otra vez entre los otros dos centrales, no pueden pararle y acaba definiendo, no del todo bien, pero acaba definiendo.
Ese es el 3-1, pone el 3-1 en el minuto 49 y lo que hace este chaval de 16 años es coger el balón y mientras coge el balón y se va al centro del campo como diciendo esto no se ha acabado, le va diciendo a todos sus compañeros, aquí, a mí, balones a mí. Y el tío, no contento solo con ese gol, hace uno de los goles más increíbles que yo he visto, más alucinantes, que más me han impactado, que es ese famoso gol en el que controla con la rodilla, orientándose el golpeo, para luego meter el zambombazo que nos tiene acostumbrados. Pero ese control con la rodilla es uno de los controles más impresionantes que yo he visto. Porque se te ocurra, porque lo orientas, por la ejecución, o sea, es absolutamente demencial. Si tú eso lo añades al contexto del partido, ya que es un jugador de la edad que tenía, en ese momento en el que todos los focos estaban con él, porque estaba ya prácticamente hecho con el Real Madrid, o sea, alucinante. Pero es que no solo eso, porque el equipo ya estaba 3-2 con ese segundo gol de Endrick en el minuto 84 y en el minuto 89 Endrick desde la zona diestra, desde donde digo que en el Real Madrid sí tiene hueco, pero bueno, se mete hacia adentro, mete un centro absolutamente espectacular al segundo palo para un compañero suyo que la peina al primero y acaban poniendo el 3-3, pero era un momento del partido en el que Endrick tenía a 5, 6, 7 jugadores del Palmeiras por delante suyo, en el sentido de, dijo, balones a mí, caigo a la banda y meto centros, arranco desde atrás buscando a través de paredes acercarme al área. O sea, esa personalidad es el partido absolutamente de la vida de Endrick. Y luego ya en el minuto 99 acaban poniendo el 3-4 del Palmeiras. Está claro que ese partido fue un punto de inflexión, por lo menos en Endrick, porque luego sí ya empezó a ser titular de manera muy recurrente. Y como acaba ese campeonato de Palmeiras, es absolutamente clave, porque en los últimos 7 partidos Endrick mete 4 goles, incluido el siguiente partido al que digo el Botafogo, que ganan 1-0 y el gol es suyo, y el del empate final del último partido contra el Cruzeiro, que hace el gol del empate y luego hace otros 2 goles en 2 goleadas por 4-0 y 3-0. Pero el Palmeiras iba segundo cuando enfrenta al Botafogo y el Palmeiras gana ese campeonato. Y no se entiende ese campeonato sin esa actuación absolutamente clave de Endrick contra el Botafogo. Y esto no solo se reducía a lo que hacía en Brasil. Luego con la selección brasileña también jugó un par de amistosos, no sé si lo recordáis. En un periodo de 3 días, Endrick sale con 0-0 contra Inglaterra en Wembley y marca el gol de la victoria de Brasil. Y 3 días después, en el Santiago Bernabéu, ya habiéndolo fichado el Real Madrid, marca también gol en el empate 3-3 contra la selección española. Y lo que dije en su momento, que no es solo esto que os estoy contando, es lo que transmitía este jugador. Este jugador ese día que salió al Bernabéu parecía que había un foco encima de él. Parecía que había un foco que le estaba iluminando. O sea, cada cosa que él hacía era distinta a la del resto. Era un jugador con un aura, como se suele decir ahora, que no me gustan este tipo de palabras, pero era un jugador con un aura distinto, con unas fotos históricas ya con 16, 17 años. Era un jugador distinto. Hasta el punto de que era el momento, obviamente, en el que se hablaba de Haaland-Mbappé. Y claro, este chaval es 9. Y a este chaval había que atarle, sí o sí. Con 16, 17 años lo que estaba demostrando había que atarle, sí o sí. Y al punto de que me lleva a cambiar mi perspectiva respecto al fichaje de Mbappé. No solo Endrick, claro, también el fichaje de Güler, también el fichaje de Bellingham y el ver luego finalmente cómo encajan. Y ver cómo el Real Madrid estaba encajando un Vinicius que estaba subiendo a nivel futbolístico de manera tremenda, ya no era solo un extremo, era un jugador que se metía mucho más por zonas por dentro, era un jugador letal en ese aspecto, se estaba entendiendo muy bien con Bellingham y todavía ni siquiera estábamos utilizando a Endrick y a Güler, que para mí, igual para otra gente no, pero para mí estos dos jugadores son jugadores de potencial histórico, no era el Pedro León de su momento o el Sergio Canales, el Ceballos, no. Estamos hablando de jugadores que digas, al cabo de 10 años, son los jugadores que te han llevado a ganar esto y esto. A eso me estaba refiriendo con Güler y con Endrick. Entonces, automáticamente yo debía cambiar mi perspectiva respecto a Mbappé. Además de lo que veía de Mbappé, que bueno, me iba desencantando en ciertas cosas, pero yo no era una cuestión de que no quisiese a Mbappé, no, yo siempre he querido a Mbappé. O sea, yo en Twitter me he llamado Reprograma tus sueños. Yo en Twitter he llegado a decir días antes, porque esto fue días antes, de la final contra el Liverpool, la recordaréis perfectamente, la de la Champions de la 14,
que estamos hablando de la Champions prácticamente de nuestras vidas, por cómo se produjo, yo llegué a decir, cambio esta final de la Champions, cambio perder esta final de la Champions por fichar a Mbappé. Llegué a decir esto. Mi planteamiento era, el proyecto no lo veo del todo sólido, Benzema se está acabando, no termino de ver dónde está ese relevo que me pueda llevar a creer en este proyecto, entonces digo, cambio esta Champions, por mágica que sea, por 3 o 4 que me pueda ayudar a ganar Mbappé. O sea, fijaos en el punto que yo estaba, ¿eh? Pero ya digo, fichamos a Güler, fichamos a Endrick, fichamos a Bellingham y encajan, digo, ya esto ya no cabe. O sea, si viene Mbappé, Endrick, te olvidas de él. ¿Qué pasa? Efectivamente, llega Mbappé, lógicamente Endrick ya no huele ni un solo minuto. Si ya antes no iba a jugar, ahora mucho menos. Y lo único que pudimos ver de Endrick fue que en su debut en Liga Española sale precisamente por Mbappé en el minuto 80 y en el minuto 90 ya marca gol. El siguiente partido de debut en Champions sale en el 80 también por Bellingham. A los 10-15 minutos marca gol también. Esas situaciones en las que llegaba a frontal con otros compañeros como Mbappé, Vinicius, Bellingham desmarcados y la pegaba y entró el balón. Luego posteriormente tuvo una jugada similar en un derbi. Ese derbi lo empatamos y no terminó de gustar. Además, después de esa jugada llega uno de los partidos que yo creo que cambian también la perspectiva o de Ancelotti o en general de lo que podía ser Endrick en el Real Madrid, que es ese partido contra el Lille, que no solo lo perdemos, sino que yo creo que Endrick a nivel futbolístico es una de las causas por las que el Real Madrid no tiene el control en ese partido. Tiene una gran acción suya individual de pura potencia que define mal, me extrañó que definiera mal, pero por un solo partido, por un par de cuestiones, no se le puede echar absolutamente todo encima a un jugador que acaba de llegar y con esa edad. Aún así, bueno, ya sabemos cómo es Ancelotti y además las jerarquías en ese momento, Mbappé, Rodrigo, en fin, todo este tipo de cosas. El Real Madrid tampoco estaba terminando de carburar, no sacaba los partidos como para poder sacarle a él y pues después de ese partido contra el Lille tiene 5 partidos seguidos en los que hace 0 minutos. Son esos partidos en los que jugamos contra el Milan, el Borussia Dortmund, esa ristra de partidos en las que no terminábamos de hacerlo del todo bien. Aún así, bueno, tenemos esa competición, la Copa del Rey, en la que juega Endrick. El primer partido es el único partido que juega a los 90 minutos contra la Minera y precisamente, de forma curiosa, la verdad, es el partido en el que no marca. Sin embargo, yo recuerdo ese partido de Endrick, a mí me encantó ese partido de Endrick. Aún así, yo me esperaba que por no marcar ese día a lo mejor Ancelotti se iba a pensar en lo de ponerlo en otros partidos. Efectivamente, así fue, pero el siguiente partido contra el Celta fue suplente. Salió a falta de pocos minutos para acabar el partido, con 2-0 a favor, se nos ponen 2-2 y es Endrick en la prórroga el que nos da la victoria. Marca un gol, luego marca Valverde y marca él el último gol. Eso le da la posibilidad de jugar los siguientes partidos. Contra el Leganés también marca gol, contra la Real Sociedad ganamos 0-1, el gol es de Endrick y contra la Real Sociedad en la vuelta quedamos 4-4, uno de esos goles Endrick también. ¿Qué sucede en la final de la Copa? Que no la juega. Es el jugador que te ha llevado a la final, pero no juega la final. De hecho, únicamente juega 8 o 9 minutos. En esa tesitura, la situación es la siguiente. Endrick no cabe. No cabe en el equipo, está claro. Y además, con la posible llegada de Xabi Alonso, surge un chaval en el Castilla que estaba metiendo goles por un tubo, que se llama Gonzalo, y que antes de verle en el Mundial de Clubes, yo he estado viendo al Leverkusen de Xabi Alonso. A Xabi Alonso le gustan este tipo de nueves grandotes que te puedan solucionar un partido en un momento puntual. En el Leverkusen los tiene de titulares, pero entiendo que si el titular va a ser Mbappé, no lo va a tener de titular. Vale, muy bien. Pero ¿qué sucede? Que si no terminas de sacar a Rodrigo, a nivel de perfil es más adecuado tener un perfil de suplente de Mbappé, que va a jugar casi 0 minutos, pero por lo menos que ese perfil te pueda dar algo distinto en caso de recurrir a él. Entonces, en ese caso, pese a que el potencial de Endrick es mayúsculamente superior al de Gonzalo, en ese caso, por perfil, es más adecuado que Gonzalo se quede como delantero suplente de Real Madrid. Si encima se queda Rodrigo, es que Endrick no cabe. Y bueno, creo que se ha visto. Encima tuvo la lesión esa de 2-3 meses en las que perdió también esa posible lucha que podía efectuar con Gonzalo García. Gonzalo García se sale en el Mundial de Clubes
y ahí es evidente que Endrick es que no cabe. Lógicamente el chaval quiere salir, el Real Madrid quiere que salgan porque es un chaval que nos ha costado más de 60 millones, no sé hasta qué punto será el precio exacto porque había variables y todo ese tipo de cosas. Lo mejor en los fichajes es que se cumplan las variables porque eso significa que ha funcionado, pero ya lo habéis visto, Xabi Alonso no le da bola, y no solo no le da bola, sino que, como habéis visto en alguna rueda de prensa a la que he reaccionado aquí en YouTube, nos vacila diciendo como que no se ha dado el contexto para el partido, tal no sé qué. Mira, hemos ganado partidos por 3, por 4 goles y no ha salido Endrick. O sea, Endrick no salió contra el Kairat. O sea, ¿qué me estás contando de contexto? Lógicamente el chaval ya se estaba viendo que quería salir y el Real Madrid, como digo, quería que saliese también. Porque es un valor que tiene el club y por lo menos no perder valor o incluso revalorizarlo cuando salga del Madrid y la pueda partir. Sucede que se lesiona Franco y juega unos pocos minutos contra el Valencia, en la que sobre todo hace esa jugada que se va hasta línea de fondo desde la derecha, y ahí Endrick puede sentir la posibilidad de, oye, como muchos estamos diciendo, tengo cabida en la derecha, puedo hacerme algún hueco en estos partidos y, ¿por qué no?, puedo pelear por el puesto. Porque este chaval es un guerrillero. Ya se dijeron en su momento otras cosas sobre otros jugadores. Este chaval es un guerrillero. Este chaval en plena época del racismo, de la sensibilidad con ciertas cosas. Ojo, no digo este caso en concreto. Haya cosas que sí que hay un exceso de sensibilidad, pero en este caso no lo digo. Pero todo este tema del racismo, especialmente con Vinicius, de cabeza, de todo este tipo de movimiento y tal, este chaval es un chaval que celebra los goles como si fuera un gorila. Es un chaval que tiene una mentalidad y una cabeza absolutamente de hierro y que puede ser muy testarudo en ese aspecto, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de no estar metiéndose en ningún jaleo. Mucha gente decía, este chaval va a venir y se va a creer aquí el dios, nos va a liar una en el vestuario, y yo decía, uy, el carácter de este chaval igual os estáis equivocando porque tiene la cabeza mucho más centrada de lo que parece, y además los jugadores a los que le estaría, entre comillas, quitando el puesto sería Vinicius, sería Rodrigo, es decir, son amigos suyos. Yo veía que podía encajar perfectamente a nivel de carácter también en el vestuario, pero que tiene su carácter, o sea, es evidente. Lo que pasa es que los dos siguientes partidos, que son contra el Liverpool y contra el Rayo, juega de nuevo 0 minutos. Y ahí es cuando ya yo creo que el chaval dice, mira, se acabó. Y el club ya dicen, se acabó. Y ahí es cuando parece que está bastante hecho con el Olympique de Lyon. Además, tanto en el caso de Endrick como de Gonzalo, para entender el carácter que tienen estos jugadores, estamos hablando de año de Mundial. O sea, yo estoy convencido de que Gonzalo, quedándose en el Real Madrid, se ha quedado sin... No sé si sin ir al Mundial, yo creo que es posible, pero sin ser el titular en el Mundial. Quizá no del todo porque está encajando muy bien Oyarzábal y tal, pero yo creo que este jugador, Gonzalo, ya lo hemos visto en el Mundial de Clubes, es un señor delantero y que en otro equipo podría haber sido incluso pelear por cosas como el Zarra en la Liga Española o cosas así, y ha renunciado a eso por quedarse en el Real Madrid, por poder hacerse un hueco, que no puede hacerse un hueco porque estando Mbappé no hay hueco que hacerse. Y en el caso de Endrick lo mismo, se está jugando a ir al Mundial con Brasil. Por eso también quiere salir, obviamente, para hacerse ese hueco que paradójicamente va a ser con el entrenador que no le ha estado dando mucha bola en el Real Madrid, que es Ancelotti. Pero aquí volvemos a lo mismo. De Ancelotti podemos decir muchas cosas sobre los jóvenes, tal, no sé qué, pero al fin y al cabo, cuando tú tienes a Mbappé delante y es apuesta del club, es que no vas a meter a Endrick. Es que no te dejan hacer ese cambio prácticamente. Y en el Olympique de Lyon, pues lo primero decir que me fastidia mucho que se vaya a la Liga Francesa, porque en la Liga Francesa no tengo opción de ver los partidos, y es algo que me fastidia bastante, pero según he visto la plantilla del Olympique de Lyon, ves los delanteros y dices, hombre, yo creo que lo normal es que si este chaval tiene una llegada normal al equipo, se haga titular en 3-4 partidos, salvo que haya ya una cuestión de jerarquías que yo ahora mismo no veo. Además que el que más goles lleva 2 goles, o sea que supongo que es una buena cesión para Endrick y que creo que se puede hacer hueco en por lo menos ir al Mundial y ya en el Mundial igual ver si disputa algún minuto. Lo que me preocupa es que cuando vuelva al Real Madrid se va a encontrar con lo mismo, con que Mbappé tiene 27 años y que va a seguir jugando, evidentemente. Algo que está sorprendiendo al club y a todos nosotros es lo de que Xabi Alonso no le esté dando bola a Endrick en la derecha, porque Endrick en la derecha se podría hacer un hueco.
¿Qué sucede? Pues lo que he dicho en otros vídeos, que quizá te metes en un lío, porque tienes a Franco, tienes a Brahim, tienes incluso a Rodrigo, ya te metes en un jaleo si metes también a Endrick en la derecha. Y esta es la situación con Endrick, que es una bomba que nosotros mismos hemos desactivado con el fichaje de Mbappé, le guste o no le guste al que lo quiera escuchar. Esto es así, en el momento en el que tú fichas a un 9, pues el 9 que tenía mucho potencial para poder jugar, no juega, es así, porque juegas con un 9. ¿Que cambias el esquema a 2 9? Ahora mismo teniendo a Vinicius en la izquierda, se ve raro ese asunto. La única opción es la derecha. ¿Qué pasa? Que en la derecha, pues otra decisión que has tomado tú, que es traer a Xabi Alonso, que vamos, yo la que te firmo el haber traído a Xabi Alonso, pero sí que nos está sorprendiendo a todos el hecho de que no le dé esos puntos en la derecha, esos minutos en la derecha, porque yo creo que realmente lo haría bastante bien. Entonces, entre Mbappé, Xabi Alonso, tal cual, la lesión esa de 2-3 meses tan inoportuna que tiene en el Mundial de Clubes, todo ese tipo de cosas, al final la situación de Endrick es tan sencilla como en el Real Madrid no cabe. Mucho tiene que cambiar en el Real Madrid a nivel de contexto de plantilla, de roles, a nivel táctico, muchas cosas tienen que cambiar para pensar que Endrick en un futuro corto o medio plazo podamos ver un Endrick que se asienta en Real Madrid. Y que Endrick se asiente en el Real Madrid no significa que sea un jugador suplente de 10-15 goles, no. Endrick lo habíamos fichado para que hiciese historia en el equipo. ¿Va a hacer historia en el club? De verdad que ojalá, pero no, sinceramente no lo veo. Otra de las cosas que decía era, cuando yo decía de fichar a Harry Kane, pues yo lo decía también porque era una transición muy dulce respecto a Endrick. ¿Por qué? Básicamente por la edad de Harry Kane respecto a la de Mbappé. Si tú fichas a un jugador de 26 años, pues el jugador de 19 no va a caber. Si tú fichas a un jugador de 32, 33 años, pues en 2-3 años el otro jugador va a tener 20-21, va a estar fogueado con algunos minutos y ahí tienes ya a tu delantero titular. ¿Qué pasa? Que fichas al de 26, es debatible ya para otro caso, pero en el momento en el que fichas a uno de 26 o en lugar de Mbappé, por si la gente se piensa que tengo algo en contra de Mbappé, fichas a Haaland, en el momento en el que fichas a Haaland dices, Endrick ya no cabe. Es así. Cabía en la derecha, has fichado a un entrenador que, por lo que sea, no le da bola en la derecha. Bueno, pues al final, ¿qué quieres? No cabe en el equipo. Y eso no significa que no sea un jugador de nivelazo, porque es un jugador de auténtico nivelazo, vamos. Y esta es toda la cronología del caso de Endrick y de su situación actual. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, sobre todo dejadme comentarios de este tipo, porque me parece que Endrick es un jugador que despierta mucho debate al respecto. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.